Bueno, buenos días. Buenos días a todos. Muchas gracias por venir. Bienvenidos a este primer seminario de la carrera Fundación Quaes Aspires aquí en la UPV del curso 24-25. Normalmente empezamos los seminarios tarde, como podéis ver. Normalmente, bueno, aprovecho para hacer un poquito de publicidad. A lo largo del curso normalmente hacemos 3 seminarios aquí en la universidad y 3 seminarios en colaboración con la cátedra Fisabio. Lo haremos en el Colegio Mayor de Cortes, esto está en el centro. Lo digo porque si os interesa la temática, de todas formas os mandaré también si queréis información. El 3 de abril está prevista el primer seminario con la cátedra Fisabio. Es una ronda de 3 seminarios con mesa redonda. Este año será en torno al trastorno del espectro autista. Una aproximación teórica, luego práctica, y luego con pacientes y una parte mucho más clínica. Y respecto a las charlas que vamos a dar aquí, de hecho normalmente lo hacemos aquí en este salón de grados de la carrera industriales, tenemos esta primera charla. La siguiente la tenemos prevista para el 15 de mayo, que será sobre Ozempic y colaboradores, el fármaco que está muy trending topic en todo el tema de adelgazamiento y diabetes. Y una última charla que será ya en junio sobre el tema de IA en salud. Pues bien, si nos centramos ya en la charla de hoy, que ha venido a visitarnos, a contarnos el tema de terapia celular y más allá en oncología pediátrica, el doctor Antonio Pérez Martínez. Pero no seré yo quien lo presente, lo presentará el doctor Fernando Peláez, que está con nosotros, que es el director científico del patronato de la cátedra de la Fundación Quaes y además es director del programa de biotecnología del CENIO, Internacional de Investigaciones Oncológicas, y actualmente director en funciones también, director científico en funciones del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Entonces, sin más, le dejo con el doctor Peláez, que introducirá la ponencia. Muchas gracias. Me pongo aquí solo porque tengo la chuleta y así no tengo que sujetarla en la mano, no porque quiera. Bueno, muchas gracias, David. Es un honor para mí estar hoy aquí ante tan distinguida audiencia, particularmente porque vais a ser los que vais a pagar mi pensión dentro de poco tiempo, así que me interesa trataros bien. Bueno, realmente es un placer para mí presentar a Antonio. Antonio es un científico y un médico realmente brillante, si se puede catalogar a alguien de brillante, desde luego él está en ese grupo. Actualmente es el jefe de servicio de oncomatología pediátrica en el Hospital La Paz de Madrid. Para los que no sois de Madrid, pues tenemos unos cuantos hospitales prominentes, importantes y grandes, y La Paz es uno de los más grandes y de los más importantes de Madrid de lejos, del sistema público, quiero decir. Pero además también es el jefe de la Unidad Clínica de Investigación Mixta, también en oncología pediátrica, que tiene el CENIO, el centro en el que trabajo yo, conjuntamente con el Hospital La Paz, de manera que tiene pues un poco una pata en cada sitio o una parte del cerebro en cada sitio. Su registro científico médico es abracadabrante, dada su edad, además, porque es joven. Tiene más de 200 publicaciones, ha dirigido 10 tesis doctorales y ha realizado estancias, ha debido pasar la mitad de su vida fuera de España, formándose y formando a otros, porque ha hecho estancias en un montón de sitios, es decir, en el St. Jude's Hospital de Memphis, en Tennessee, en el Columbia Center for Translational Immunology de Nueva York, en Tübingen, en Alemania. Tübingen está en Alemania, ¿verdad? Bueno, va a ser que estuviera en Austria. El Hospital Infantil de Tübingen, el Mason's Cancer Center de la Universidad de Minnesota, etcétera, ¿no? Y actualmente incluso, o sea, somos afortunados de tener aquí porque realmente ahora mismo no está en España, ahora está trabajando en Londres, luego está en una estancia sabática en el Great Ormond Street Hospital de Londres, y además allí es locum consultant, que entiendo que debe ser algo así como una especie de consultor para la organización, ¿vale? Y como ya nos contará, como veréis después de la charla, pues lo que él es un referente en el tratamiento de cánceres infantiles, utilizando tratamientos basados en la terapia celular, que no os voy a avanzar lo que es porque para eso ha venido él y lo hará mejor, ¿vale? Pero bueno, él utiliza pues múltiples abordajes distintos, incluyendo natural killer cells y otros tipos de cosas que ya os da. Y de hecho en este ámbito ha promovido un montón de ensayos clínicos, más de 30, que de alguna forma tiene esa faceta doble de investigación y desarrollo de herramientas, pero además luego del uso real de esas herramientas en pacientes. Y además, al ser la población afectada, población infantil, es un tema
tremendamente delicado, ¿no? Y tremendamente sensible, ¿vale? Entonces, bueno, está haciendo un enorme trabajo, realmente es una fortuna tenerlo hoy aquí con nosotros y si es capaz de explicar las cosas con claridad para que lo entendamos todos, lo vamos a pasar un paz. Gracias, Tony. Bueno, pues muchísimas gracias, David, Fernando, por la presentación tan agradable, tan bonito, y por estar aquí, por permitirme compartir con vosotros pues, la próxima hora, ¿no? Espero... Es un reto para mí contaros esto. La verdad es que ahora cuando os veo ahí, ¿verdad? Y pensaba en la diapositiva que preparado, igual tenía que haber hecho otra cosa. Pero voy a tratar de contaros un poco pues una visión médica, investigadora, diferente de una patología que es por lo que yo me hice médico, básicamente. Cuando uno se hace, o en mi caso, yo me hice médico básicamente por un reto, ¿no? Un reto que es curar, ¿no? Y el cáncer en los niños sigue siendo, lo era cuando me hice médico y lo sigue siendo a día de hoy, la enfermedad que más muerte provoca en niños. Entonces, a mí eso de morirnos siempre lo entendemos como parte de la vida, pero cuando nos hacemos muy mayores, ¿no? A mí me costaba mucho entender que los niños se mueren, ¿no? O se mueran, ¿no? O tengan... Y tuve la experiencia o la mala experiencia cuando estudiaba medicina, pues de vivir a un niño, a una niña que me marcó. Y desde entonces no he tenido otra cosa en la cabeza que intentar ayudar a otros niños a curarlos, ¿no? Y bueno, voy a tratar de contar un poquito varias cosas. Tengo muchas diapositivas, pero lo que quiero contar son 3 cosas. Es que entendáis y que necesitamos vuestra ayuda de los ingenieros. Estamos cambiando el modelo de curar ahora. Sabemos que las células pueden ser fármacos, pueden ser medicamentos, al igual que un quimioterápico, al igual que un antibiótico. Las células, si las manejamos bien, si las entendemos bien, si las modificamos adecuadamente, son más potentes que los tratamientos convencionales. Y para eso nos tenéis que ayudar, porque los médicos son muy torpes. Los médicos solo sabemos estudiar. Pero no tenemos muy poca imaginación, tenemos muy poca visión espacial, y el modelo está cambiando mucho y necesitamos incorporar a científicos de otras áreas, contarles bien lo que es la enfermedad y que nos den su feedback para entre todos generar nuevas estrategias, ¿no? Entonces yo voy a contar un poco cómo veo yo esta enfermedad. Yo os voy a hablar de estas 3 cosas. Os voy a hablar brevemente. Creo que he puesto todas las diapositivas en español además, o sea que mejor, si no me podéis seguir. Os voy a hablar de por qué cáncer es en niños, por qué me dedico al cáncer en niños. Os quiero transmitir que cáncer niño, cáncer en adultos son diferentes, solo comparten la palabra cáncer, pero no se parecen en nada, en nada, en nada. Voy a intentar que eso no lo olvidéis nunca. Os voy a hablar de un tratamiento que para mí es el más apasionante que tiene la medicina en este momento, el más complejo que existe y el que es la base de lo que se está desarrollando ahora, que es lo que conocemos todos como el trasplante de médula, que ya no es nunca más trasplante de médula, pero os voy a contar el trasplante de médula para que lo entendáis, y cómo a partir de ahí hemos llegado o ha ido evolucionando a lo que hoy conocemos como la terapia CAR-T. Bueno, pues voy a intentar. Bueno, cáncer es una palabra que todos hemos vivido en algún familiar con toda seguridad. Si no lo hemos hecho, lo viviremos en los próximos años, porque en la población general prácticamente todas las familias van a vivir o la persona o la familia va a tener un paciente, un abuelo, un padre, alguien con cáncer, ¿no? Prácticamente 1 de cada 3 que estamos aquí tendremos cáncer a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, niños con cáncer vienen a ser un porcentaje muy pequeño del cáncer en adultos. Para que os hagáis una idea, en el mundo se estima que hay nada más que 200.000 casos de cáncer nuevos todos los años. Es decir, una ciudad como Granada, que es donde yo nací, sería toda la población de Granada, sería los cánceres que hay en niños todos los años. Principal diferencia entre niños y adultos ya es eso, que en adultos es algo prevalente, es algo que vamos a tener todos. Los niños es una rareza.
El cáncer en adultos se relaciona mucho con el proceso de vivir, de envejecer, de estar expuesto a carcinógenos. En niños no, porque no están expuestos a carcinógenos conocidos. Pero además los órganos donde aparece el cáncer no tienen nada que ver. En los adultos tienen fundamentalmente cáncer de próstata, cáncer de pulmón, cáncer de colon, cáncer de mama. Los niños no tienen esos órganos afectados por cáncer, tienen lo que llamamos los tejidos de sostén, los sarcomas, los músculos, los tendones, los huesos, los tumores cerebrales, la glía y las leucemias agudas. En adultos, los cánceres se presentan clínicamente de forma muy insidiosa. Muchos cánceres se diagnostican en adultos en revisiones en el médico de cabecera, ¿no? En niños son muy aberrantes, son muy sangrados, fiebres, el niño está muy malito. Pues a pesar de eso, cuando abordamos dos cosas fundamentales como es la genética, vemos que la genética del cáncer en los adultos es una genética que conocemos como, cada vez conocemos más, y que tiene alteraciones en cambios lo que conocemos como mutaciones, es decir, en las células cuando se van dividiendo y van teniendo equivocaciones o van teniendo agresiones, se van reparando, y en los sistemas de reparación a veces no lo hacen adecuadamente y generan células o clones aberrantes que son los responsables de proliferar y de generar En los niños no tienen mutaciones. Las alteraciones genéticas que tienen son más abigarradas, son estructurales, son reordenamientos, son genes de fusión. Es decir, no tienen nada que ver, son entidades diferentes. Pero es que además los niños los tratamos con intensidades de tratamiento muy altas, muy altas, muy altas, porque lo toleran muy bien y con eso conseguimos curar cifras muy altas. Y si hiciéramos lo mismo en adultos, nos cargaríamos a todas las personas adultas, porque no tienen esa capacidad de tolerar el tratamiento. Por lo tanto, son dos mundos, dos universos diferentes. Pero además, y una cosa que también quiero comentar, es que los cánceres en los adultos se pueden prevenir, o por lo menos podemos diagnosticarlos pronto y a través de estrategias de prevención podemos diagnosticarlos pronto. En los niños es imposible. Ni aunque nos hagamos una analítica a los niños todos los días o una resonancia todos los días, seremos capaces de diagnosticar tempranamente a los niños, ¿no? Bueno, esto es cómo se distribuyen los cánceres en los niños. 1 de cada 3 niños tienen leucemia y 1 de cada 3 niños tienen tumores cerebrales. Y el resto se distribuyen en sarcomas, tumores germinales, neuroblastomas, tumores renales fundamentalmente. Este es el padre del cáncer infantil. Se llama Donald Pinkel. Fue alumno de Sidney Farber. ¿Alguien sabe quién fue Sidney Farber? ¿No suena Sidney Farber para nada? ¿El Instituto de Investigación de Dana-Farber os suena? Bueno, Sidney Farber fue un médico, patólogo. Antes los médicos eran como humanistas, ¿no? Eran patólogos, eran escritores, eran pediatras, eran cirujanos. Bueno, era el ideal de médico, ¿no? Ahora que solo sabemos hacer una cosa y no sabemos hacer más cosas, ¿no? Pues Sidney Farber era un médico americano que trabajaba en Boston y que, coincidiendo con la gran migración de las zonas rurales a las grandes ciudades en Estados Unidos, empezó a aparecer enfermedades carenciales. Y hay una enfermedad carencial por el déficit vitamínico, de vitamina B12 y de ácido fólico, que genera una anemia que se llama anemia megaloblástica. Una anemia grande, una anemia de células rojas grandes, que se diagnostica simplemente mirando con... Y Sidney Farber era un experto en eso. Entonces él empezó a ver a niños que cuando les sacaba sangre, la sangre estaba como muy clara, muy espesa, pero muy clara, en una sangre roja. Y ahí fue cuando empezó a darse cuenta que estos niños, esa sangre blanca, que es leuquemia, ¿no? Sangre blanca, tenía anemia megaloblástica, ¿no? Se comportaba como una anemia megaloblástica. Sidney Farber lo que hizo fue tratar a los pacientes con leucemia de la misma manera que trataba a los pacientes con anemia megaloblástica. Bueno, pues lejos de mejorar, los pacientes empeoraban. Los pacientes con leucemia empeoraban.
Entonces, por ensayo y error, los médicos a veces actuamos y dijimos, pues si esto no funciona, funcionará lo contrario. Y de esa manera tan sencilla o tan simple, él desarrolló lo que conocemos como el primer fármaco o el primer quimioterápico, que fue la aminopterina, que es un análogo del metotrexate. Bien, pues este señor que fue alumno suyo, aprendió de él que curaba la leucemia, pero de forma transitoria. Le daba este fármaco a los pacientes, los curaba a los niños de forma transitoria, pero al mes y medio volvía a aparecer la leucemia. Pues este señor se fue a St. Jude, a Memphis, probablemente el mejor hospital del mundo en cáncer infantil, y desarrolló lo que conocemos como el abordaje con panquimioterapia. Es decir, no se puede tratar con un solo fármaco, sino hay que tratar con muchos, que es lo que hacemos en la actualidad. Esto que se empezó a hacer en años 60 del siglo pasado es lo que seguimos haciendo a día de hoy. Es algo en lo que hemos evolucionado muy poco. Tratamos el cáncer con muchos fármacos que inhiben básicamente la proliferación de las células. Y con eso la buena noticia es que estamos curando a 8 de cada 10, que lo toleran bien, pero, perdonad, la mala noticia, o por lo menos es lo que a mí me hace estar aquí hoy, es que yo quiero curarlos a todos. Además, quiero curarlos como si fuese un catarro, como si fuese una enfermedad aguda. No quiero cronificar, quiero realmente que los pacientes se acaben curando y que lo hagan además sin generar toxicidades a largo plazo. Y eso estamos muy cerca de conseguirlo. Fijaros como desde que Donald Pinkel empezó hasta ahora, estamos muy cercanos, lo conocemos como la curación completa o la total cure. ¿Y eso por qué ha sido? Bien, pues ahora sabemos que no es solamente porque los cirujanos son muy hábiles o porque los oncólogos ponemos regímenes de quimioterapia o los radioterapeutas desarrollan herramientas como la prototerapia, sino también y fundamentalmente porque hemos aprendido que los pacientes que se curan también lo hacen porque su sistema inmune, el del paciente, colabora en esa curación. Y lo que tratamos de hacer ahora es cómo potenciar ese elemento curativo que el propio paciente tiene. Eso es la inmunoterapia en general. Es una herramienta de tratamiento donde queremos contar con el propio sistema inmunológico del paciente. Hay fármacos que se han desarrollado para potenciarlo, como son los anticuerpos, y hay otros, como son las terapias celulares, que os voy a contar yo ahora. Y de esta manera, fijaros que en leucemia estamos ya casi en el 90% de curación. Pero antes de llegar a eso, me gustaría contaros los orígenes, de dónde venimos. A mí siempre me gusta, a mis alumnos de medicina y de ingeniería biomédica, me gusta que se lean o me gusta mandarles tarea para que en ese verano se lean estas 3 novelas. Son novelas escritas por un médico hindú que trabaja en Johns Hopkins, un oncólogo médico, que es el emperador de todos los males, el gen y la armonía de la célula, donde cuenta la historia del cáncer, de novelada. Es una historia preciosa. El primer personaje se llama Carla, y bueno, siempre me acuerdo porque es el nombre de mi hija, ¿no? Y no le puse el nombre de mi hija por eso, pero os recomiendo que leáis esos libros. Fijaros, esto de la inmunoterapia no es algo nuevo, parece muy fancy, pero no es nada nuevo, es algo que empezó ya a finales del siglo XIX. Sin embargo, no éramos capaces o no fuimos capaces de generar evidencias sólidas que pudiesen llegar a la práctica y curar a pacientes. Y con el gran boom de la farmacología a los años 60, pues la inmunología, la inmunoterapia, la inmunoterapia en el cáncer quedó relegada a algunos laboratorios de investigación. Pero hay 3 hitos que me parecen relevantes que sí saltaron de la investigación a la terapia. El primero fue el trasplante de médula ósea, que os voy a contar ahora. El segundo fueron el desarrollo de las primeras terapias celulares, que os contaré posteriormente. Y por último, en el 2012, las terapias CAR-T. Este señor es Donald Thomas. Este señor fue Premio Nobel de Medicina en el año 1990, pero 20 años previos fue denostado y fue expulsado por la Academia Americana de Medicina porque un procedimiento terapéutico que él hacía, que era sacar médula ósea de un donante sano, de un familiar, y ponérselo a un paciente con leucemia, los primeros 200 enfermos que hizo se murieron todos en el primer año.
Imaginaros lo que significa esto en la carrera científica de un médico, ¿no? Pues le fueron relegando, le expulsaron y finalmente quedó en Seattle, donde fue desarrollando la teoría del trasplante de médula. La teoría del trasplante de médula que él desarrolló ha evolucionado de una forma espectacular, de tal manera que ya tampoco se llama trasplante de médula, se llama trasplante de progenitores hematopoyéticos, porque ya casi no utilizamos la médula, utilizamos sangre, utilizamos cordón umbilical, utilizamos terapias celulares. Y él empezó tratando de investigar el efecto radioterápico, pues, de la bomba nuclear, ¿no? Acordaros que estábamos en plena desarrollo de las bombas nucleares y él quería generar o estaba contratado su investigación para ver cómo nos podíamos proteger del efecto nocivo que genera en la médula ósea una bomba atómica. Lo que genera básicamente es una incapacidad de regeneración de un tejido hematopoyético, que si no regeneramos, pues no hay glóbulos rojos, hay anemia, no hay plaquetas y morimos desangrados, o no hay glóbulos blancos y morimos por infecciones. De manera que él vio que si sacábamos la médula ósea de donantes sanos y la poníamos en enfermos o en pacientes expuestos a irradiaciones, éramos capaces de reconstituir esa médula, pero ya no moría ni de sangrado, ni de anemia, ni de infecciones, pero morían de lo que él llamó la segunda enfermedad. Morían con fiebre, morían como quemados, morían sin pelo, morían con diarrea. Esa segunda enfermedad es lo que hoy en día conocemos como enfermedad injerto contrarreceptor. Las células de un paciente inmunocompetente en una persona inmunodeprimida y que no son iguales, generaba una potente reacción halogénica que acababa con la enfermedad residual del paciente, pero también acababa con la vida del paciente. Eso, que fue lo que le marcó en su trayectoria, por lo cual le expulsaron y quedó durante tiempo señalado por sus compañeros, como hay un artículo en New que dice "This is useless", eres un inútil y esto que haces es inútil. Él, sin embargo, lo convirtió en una oportunidad y desarrolló la teoría del efecto antileucemia. Dijo, esto que es tan potente para el propio paciente, ¿cómo puedo hacer que sea solamente potente para la leucemia y no para el resto de órganos? Es decir, ¿cómo puedo generar especificidad? ¿Cómo puedo hacer efecto injerto contra leucemia sin hacer injerto contra receptor? Bueno, pues esto ha sido una pregunta que sigue sin respuesta a día de hoy. Todo lo que él hizo, fuimos mejorando y él partía de otra cosa muy sencilla. Dice, si a un paciente que tiene anemia le puedo poner sangre, ¿no? Cuando un paciente tiene anemia severa le ponemos una transfusión de sangre, o cuando las plaquetas están bajas le ponemos plaquetas, o cuando están neutropénicos incluso le podemos poner neutrófilos, que es una célula específica del sistema inmune. Cuando un paciente está linfopénico le podemos poner linfocitos. Bueno, pues que si ponemos linfocitos, fijaros lo que pasa. Se queman, que es lo que él vio, es esta segunda enfermedad, es el efecto antirreceptor, genera esas ampollas y el paciente acaba como un gran quemado. Y esto yo lo he vivido. Yo lo he vivido cuando yo empezaba como médico, como residente, estos cuadros tan abigarrados en niños, los he vivido. Pues ese efecto está mediado por el sistema inmune. El sistema inmune, convencionalmente lo dividimos en dos, en innato y adaptativo, que es algo muy académico, tiene la capacidad de generar ese potente efecto antitumoral y antirreceptor. Sin embargo, cuando hacemos un trasplante, hasta que el paciente consigue hacer eso pasa un tiempo. Hay un retraso en la reconstitución inmune, que es lo que hace que estos pacientes puedan tener complicaciones derivadas
de esa linfopenia mantenida en el tiempo. Fundamentalmente infecciones oportunistas, fenómenos autoinmunes y al final acaban muriéndose. ¿Cómo podemos hacer para esto que nos dijo el doctor Thomas, para hacer terapias potentes frente a la leucemia que respeten al hospedador? Bueno, pues aquí ya empezamos a ver que los linfocitos no se llaman linfocitos. Yo siempre digo que no nos llamamos, en España hay José, pero hay José Antonios, hay José Luis, hay José Marías, pues linfocitos hay muchos subtipos. Cada uno tiene un diferente fenotipo, una diferente manera o forma y una diferente función. Si somos capaces de diferenciarlos por marcadores y conocemos las funciones que tienen cada uno, podemos saber que, por ejemplo, los naïf o los vírgenes son aquellos que tienen más capacidad de proliferar y los más inespecíficos, porque están ávidos de aprender. Es como un estudiante en sus primeros años de curso, quiere aprender cualquier cosa. Pero hay otro tipo de linfocito que es más maduro, más efector, que prolifera menos, que tiene menos capacidad de distracción, por así decirlo, que tiene marcadores diferentes al primero y que mantiene la potencia antileucemia y la potencia sin distraerse o sin generar daño en el receptor. Esto es la primera gran teoría celular que aportamos, que es la que hay células T que son específicas frente a tumor y que respetan tejidos, aunque sean histológicamente y HLA diferentes. Esto es un axioma de la inmunología que se ha empezado a romper recientemente. Acordaros que siempre decimos que para hacer un trasplante de médula tenían que ser idénticos, tenemos que tener sistemas genéticos idénticos. Ahora ya la mayoría de los trasplantes que hacemos no son idénticos. Es más, queremos que no sean idénticos, porque la identidad hace que el trasplante sea fácil, pero hace que la enfermedad recaiga con más facilidad. Cuando somos capaces de generar este cuadro de disparidad, de halogenicidad, los trasplantes son más efectivos. De manera que mediante ingeniería celular y mediante el desarrollo de anticuerpos monoclonales que identifican marcadores específicos de células y con sistemas imanes muy potentes, somos capaces de separar células. Esta ingeniería celular son herramientas magnéticas que tenemos en los hospitales, que yo siempre digo que yo soy cirujano celular, porque yo lo que hago es separar con un bisturí las células que me interesan de las que no me interesan. Y eso es lo que le aporto al paciente. ¿Y cómo lo hago? Lo hacemos con dos tipos de células a día de hoy, que son células antileucémicas, pero que no generan daño en el receptor. Una de ellas son las células NK, que es un tipo de linfocito que lo que hace es reconocer la ausencia del HLA. El HLA es como el carnet de identidad que tienen todas las células. Cuando perdemos el HLA, cuando perdemos el carnet de identidad, rápidamente el sistema policial viene a eliminarnos porque no formamos parte o no nos reconocen como tal. Eso es lo que ocurre cuando una célula recibe un insulto como una transformación leucémica o una infección viral o cuando envejece. Va disminuyendo la expresión de HLA clase 1 hasta poder hacerlo aberrante. Y eso hace que nuestro sistema inmune lo elimine. Y eso ocurre en todos los que estáis aquí sin estar enfermos continuamente. Cuando tenemos una célula tumoral, que tenemos todos a lo largo del día, probablemente varias, nuestro sistema inmune de vigilancia es capaz de eliminarlo. Lo que nosotros hacemos es simplemente aprovechar esa función natural de la célula para seleccionar aquellos clones de NK que son los que reconocen esa ausencia en particular y lo incorporamos al trasplante de médula. Estamos potenciando ese efecto natural en un paciente que tras el trasplante está totalmente ablatido. Pero además le ponemos los linfocitos que hemos visto que no tenían esa capacidad de eliminar al receptor. Lo conocemos como linfocitos memoria. De manera que un trasplante de médula ya no es un trasplante de médula, porque se ha convertido en múltiples terapias celulares a lo largo del tiempo. Con esto, fijaros que estamos curando, estos son datos del grupo americano, del grupo alemán y del grupo nuestro,
estamos en el 90% de curación de pacientes de leucemias de altísimo riesgo. Esto es algo que ha revolucionado el campo del trasplante y que además hemos cambiado la forma de hacer el trasplante, porque ya no necesitamos acondicionamientos intensos. Esto es una cosa que aún en Londres nos siguen haciendo, pero para que veáis que no todo lo que se hace fuera se hace mejor. Hemos cambiado o estamos cambiando el trasplante convencional, convirtiendo el trasplante en una terapia celular. Y esto es con estos resultados que estamos haciendo. Estos son, por ejemplo, los últimos resultados de una postdoctoral nuestra, que va a leer la tesis ahora, que utilizando estas máquinas que conoceréis, que son bioreactores, que se llaman Clinimax, nos permite separar células, identificar qué células queremos en cada momento, y fijaros que hay una mayor expresión de un receptor en concreto que se llama NKG2D, que es el que, fijaros, la línea azul, como ha incrementado prácticamente un 20% la supervivencia de curación en menos de 10 años. De manera que estamos equilibrando, ¿verdad? Disminuyendo el GVHD, es enfermedad de injerto contra el receptor, y aumentando el efecto antileucemia, tal y como nos dijo el doctor Thomas hace más de hace más de 50 años. Y los pioneros, yo os lo cuento porque yo lo aplico, pero los pioneros fueron estos señores con los que he tenido la oportunidad de trabajar con todos ellos, con el profesor Belardi, con el profesor Díaz, con el profesor Hangrettinger y el profesor Liung. Son los pioneros de estos tratamientos y que ahora han conseguido hacer lo que estamos haciendo. Pero fijaros que esto es simplemente el aperitivo. Este señor se llama Sir Peter Medawar y es el padre del trasplante. Ya no del trasplante de médula, sino de los trasplantes. Peter Medawar. Él, lo que hizo hace mucho tiempo, él entendía que los trasplantes de médula, los trasplantes de órgano, no eran tan diferentes. Compartían una raíz y teníamos que intentar que también compartieran la copa. Es decir, que aunque sean troncos diferentes, que luego fueran... y él lo llegó a demostrar. Él llegó a demostrar en injertos murinos y en modelos de cordero que los injertos de piel eran posibles cuando los fetos compartían el sistema hematopoyético. Cuando dos hermanos compartían circulación placentaria, incluso siendo genéticamente distintos, el compartir lo que hoy conocemos como quimeras hematopoyéticas permitía que órganos del otro paciente se puedan poner en el otro donante, en el paciente, sin que se generase el rechazo. ¿Por qué os cuento esto? Porque sabéis que hay una gran necesidad de donación de órganos. Y sabemos que hasta ahora España es pionera en donación de órganos. Esto es Valencia. Aquí vinimos, el primer paciente, venimos a Valencia con los cirujanos, extrajeron a un donante pediátrico, a un niño que había fallecido, sus padres fueron generosos de donar todos sus órganos, fueron a donar todos sus órganos para un niño. Fijaros, eso es un injerto multivisceral, ahí hay hígado, intestino, páncreas, estómago, para un prematuro que había nacido con una malformación y que necesitaba, al cual nosotros le sacamos también la médula, le sacamos los progenitores hematopoyéticos. Los seleccionamos en esas máquinas de ingeniería biocelular, hicimos esa cirugía celular que os digo y los mezclamos y lo pusimos junto. ¿Y qué generamos con eso? Generamos quimera mixta hematopoyética. La quimera mixta hematopoyética del donante, donde pones la médula y el órgano en un paciente, le estás educando en el paciente a que el órgano que le pongas lo reconozca como propio y no lo rechace. Y fijaros cómo conseguimos eso. Lo conseguimos porque fuimos capaces de generar quimeras transitorias prácticamente durante 200 días. Fuimos capaces de detectar células del donante en el paciente durante 200 días, células de la sangre. Además vimos que las células experimentaron un pico de T reguladores. Y además vimos que se recuperaron muy rápido. No tuvieron ninguna complicación, no hicieron ICR, no tuvieron infecciones virales
y el niño estaba en el colegio prácticamente a los 3 meses. Y fijaros qué descubrimos en la práctica clínica. Vimos que cuando cogíamos células del donante y se las poníamos al paciente, que eran diferentes, aquí veíamos blanco, no veíamos ninguna reacción. Sin embargo, si le poníamos células mías o de cualquier otra persona que no era el donante, fijaros, rápidamente aparecían muchísimas células para eliminarlas. Es decir, parece que las células del donante no las rechazaba, las tenía como propias, pero el resto sí las era capaz de eliminarlas. Y además, cuando buscábamos competencia frente a virus, veíamos que había células que respondían frente a virus. Esa triada, no responder a tu donante, responder a un third party y tener inmunocompetencia celular, es lo que se conoce como tolerancia operacional. Y eso fue lo que conseguimos en este paciente haciendo esto, y por esto fue por lo que me fui a Nueva York a aprender cómo podemos saber en el paciente la presencia de esos linfocitos aloreactivos o tolerantes. Vimos en este paciente que fijaros que al principio tenía muchísimos clones aloreactivos y que conforme hicimos el trasplante se fueron separando tanto la población 4 como la población 8 post-trasplante. Fijaros cómo se desaparecen los clones no aloreactivos y quedan algunos clones linfocitarios, pero que no reconocen a ningún antígeno del paciente. Bueno, pues eso es el trabajo que Megan Sykes hizo en riñón, que Megan Sykes está haciendo en pulmón y que nosotros estamos haciendo en trasplante multivisceral y que a su vez estamos colaborando con ellos. Bueno, pues estos son otros 2 libros que a mí siempre me gusta dar también a mis estudiantes o los que hacen el postdoc, que es porque al final cuando tienes este tipo de ideas parecen como que tendemos a rechazarlas, como rechazaron al doctor Thomas, como puede entender que este concepto, pero al final son ideas disruptivas que cambian de alguna forma la práctica clínica. Un tercer ejemplo de cómo las células nos ayudan a curar. Os he dicho que las células son medicamentos y pueden ser antibióticos y pueden ser antivirales, porque nosotros tenemos contacto continuamente con virus y bacterias y no estamos continuamente tomando antibióticos y antivirales, solamente en situaciones particulares, ¿no? Situaciones de enfermedad. Y es que nuestro sistema inmune va adquiriendo esa capacidad de tener linfocitos que conocemos como memoria, que tienen capacidad de reaccionar frente a todos esos virus. ¿Qué pasaría si nosotros hacemos, al igual que hacemos bancos de sangre, bancos de plasma, bancos de plaquetas, hacemos bancos de linfocitos frente a citomegalovirus, Epstein-Barr, adenovirus, Aspergillus? Si tuviéramos disponible eso, pues lo que pasaría es esto, ¿no? Que vendría una pandemia como cuando vino la pandemia COVID y vimos que no teníamos ninguna herramienta terapéutica eficaz, cuando empezamos a colapsarse los sistemas sanitarios y cuando empezamos a pensar que la mayoría de las personas que se recuperaban tras la infección generaban inmunidad celular frente a el virus. Que si éramos capaces de recuperar, podíamos utilizar las células, no los anticuerpos, no hablo de plasma, hablo de inmunidad celular. Las células podríamos utilizarlas a esos pacientes tan enfermos. Porque los pacientes con COVID se morían fundamentalmente linfopénicos, muy linfopénicos, sin linfocitos, que es lo mismo que ocurre en los pacientes que os he contado antes, en los pacientes con trasplante, están linfopénicos. Y a esos pacientes, cuando les ponemos linfocitos, los recuperamos. Pues con ese concepto tan sencillo, porque los médicos somos así de cuando si falta A, pon A, con eso elaboramos este ensayo clínico con muchas dificultades para que se entendiera, porque luego apareció que el COVID era una enfermedad inflamatoria y decían que si ponen linfocitos va a generar más inflamación. Y yo decía, pero es que esto no genera inflamación porque es un linfocito no aloreactivo. Bueno, finalmente conseguimos hacerlo, nos costó mucho el reclutamiento, pero al final hicimos un fase 2 y demostramos que los pacientes se recuperaban. No tengo aquí el paper, sí, está aquí el paper, que lo publicamos a final del año pasado, donde demostramos que en un fase 2 se recuperaban más rápido, sin mortalidad,
En nuestro grupo no hemos fallecido ningún paciente. En el grupo control fallecieron 5 pacientes y además la recuperación inmunológica era mucho más temprana. Y esto lo estamos llevando ahora a otros escenarios. Estamos cogiendo linfocitos y lo estamos poniendo en el trasplante renal, en el trasplante cardíaco, en el trasplante multivisceral o en la aspergilosis. Estos son niños que tienen enfermedades por hongos que no se puede controlar ni con medicina ni con cirugía y cuando le pone el sistema inmune de forma pasiva se recupera. Esto también es un ejemplo que he publicado. Fijaros, esto es para deciros lo potente que pueden ser las células. Pueden ser destructivas, como le pasó a Donald Thomas, y te pueden decir expulsar de la Academia Americana de Pediatría o de la Academia Española de Pediatría y decir eres un inútil, te estás cargando a los niños. O puede decir esto tiene que funcionar, tiene que funcionar, tiene que funcionar. Y así llegamos a la terapia CAR-T. ¿Cómo podemos potenciar el efecto de estas células sin generar esta complicación tan importante? ¿Cómo curar lo que hizo Sidney Farber a lo que hizo Stefan Group? El mismo New England, el año 48, en el año 2016, creo que es este paper, misma diana de enfermos, uno curando con fármacos, otro curando con células. Ese es el paradigma en el que estamos ahora. Es el punto de inflexión tan importante en el que estamos ahora. Que quiero que os quedéis con ese mensaje. Las células son medicamentos mucho más potentes que los fármacos, pero tenemos que saber utilizarlos y aprenderlos. Y un terapia CAR-T yo siempre lo cuento como es lo mejor de 2 mundos. Es lo mejor de la inmunoterapia, del anticuerpo, de un anticuerpo que es lo que te da especificidad, es lo que hace, lo que reconoce específicamente a una célula. Un anticuerpo reconoce a una cosa y no a otra, es específico. Frente a esto, a ver si se ve esto. Esto es lo que hace una célula NK o un linfocito T cuando se activa. Eso que veis en el fondo son células de sarcoma, que nacen pegadas, están pegadas, son grandes. Y eso redondito que veis son linfocitos. Fijaros cómo se fusionan a las membranas y cómo las rompen, ¿verdad? Y liberan su contenido. Y veis que van matando a las células tumorales. Pues eso es lo que hacen estas células CAR-T. Pero las células CAR-T rompen otro paradigma de la inmunología. Fijaros que esto es de un valenciano, este gráfico es de un valenciano, de un hematólogo del clínico, donde él nos dice que los linfocitos reconocen a su diana a través de unas proteínas, que es el reconocimiento de HLA-TCR. Y esto es específico. Para reconocer una cosa tiene que reconocerse si está restringido por esa proteína. De manera que si está presentada por una proteína roja, de los 4 linfocitos que tenéis ahí de 4 colores, ¿cuál creéis que reconocerá a la célula tumoral? ¿La morada, la verde, la naranja o la roja? La roja. Claro, y si solamente tengo una roja y tengo muchos cánceres, pues no funciona. Estamos en minoría, porque hay muchos más malos que células buenas. Pues solamente las rojas, como veis ahí, van a ser capaces de atacar. Pero ¿cómo podemos hacer para que independientemente del color o como se presente antigénicamente, todos los linfocitos los reconozcan? Pues eso es el CAR. El CAR es una estructura proteica, puente, que rompe la restricción HLA y que independientemente de cómo se presente, reconoce a la proteína diana a través del linfocito. Es una estructura quimérica que generamos, se llama ingeniería sintética, mediante terapia génica, mediante vectores virales o mediante métodos físicos, donde metemos una información genética para que la célula efectora exprese una proteína de membrana que reconoce específicamente la diana de interés y un dominio intracelular que va a hacer que cuando lo reconozca amplifique o le dé luz a ese reconocimiento específico. Y lo hace de una forma no restringida, lo hace de una forma generalizada.
De manera que sea roja, sea verde, sea amarilla, sea azul, todos son capaces de eliminar al CAR. Bueno, pues esto es lo que vemos. Estos son sinapsis inmunológicas, que es en diferentes, al final es lo que conocemos como el beso de la muerte, es el killing kiss. Las células efectoras o el CAR-T se une a su célula diana a través de esta proteína específica y lo hace a esa célula diana, no al resto. De manera que estamos evitando ese efecto que teníamos con el trasplante. ¿Veis cómo vamos evolucionando hacia generar el mismo efecto letal, pero selectivo, mediante estructuras o mediante puentes? Esto es lo que inicialmente empezamos a hacer. Yo esto siempre lo cuento con mucho orgullo, porque los pediatras, yo soy pediatra, no soy hematólogo ni soy oncólogo, soy solo pediatra, pero esto ha sido un desarrollo pediátrico. El trasplante fue un desarrollo pediátrico, aunque a los hematólogos, el primer trasplante fue en un niño, el primer CAR-T fue en un niño. Y esta paciente es Emily Whitehead, que era una niña que había recaído a muchísimos, y que este médico pediatra, Stefan Grupp, que es un compañero en Pensilvania, pues fuera de ensayo clínico, fue la primera paciente que desarrolló esta terapia CAR. Y la hizo por este señor, porque Carl Jung era el investigador que trabajaba con él, y que os animo a que veáis un TEDx, una charla TEDx de cómo cuenta el desarrollo de los CAR-T. Fijaros que, aunque ahora ya vamos a hablar de los CAR-T, ya queda poquito de la charla, fijaros que a día de hoy ya tenemos 7 CAR-T aprobados. El primero fue para niños, ya los otros 6 son para adultos, para niños solamente hay 1. Qué poco interés tiene la gente en investigar en niños, ¿verdad? Qué poco interés tiene la industria farmacéutica en hacer medicamentos para niños. Porque somos pocos, porque hay muy poquitos niños con esta enfermedad, ¿verdad? Y por eso es muy importante que haya investigación académica y que el centro de investigación como CENIO, como INCLIVA, pues investiguen en cáncer infantil, porque la industria farmacéutica no se va a ocupar de ello. Fijaros que todos los que hay solamente hay uno para niños y ya tenemos para mieloma múltiple, para linfoma, para leucemias en adultos. Pero bueno, eso es otro tema que no vamos a abordar aquí. Sin embargo, a pesar de que esto funciona y funciona muy, muy bien, 8 de cada 10 niños en el primer mes están curados y 5 de cada 10 lo mantienen al año, tenemos oportunidades de mejora. ¿Qué oportunidades de mejora tenemos? Bien, hay 2 problemas a día de hoy. Sabemos que este medicamento, que es un medicamento vivo, porque es una célula que tú la pones y vive, se muere, se agota, se cansa. Se cansa por 2 motivos. El primero, porque es una célula del propio paciente. Es un paciente, es un niño o un adulto que ha recibido quimioterapia. 1 ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos. La quimioterapia es tóxica para el sistema inmune y las células que el paciente tiene, pues no son las células de una persona sana. Eso es una razón para intentar hacer lo mismo en personas sanas. Lo que conocemos como CAR-T halogénicos o alocar, que es lo que estoy haciendo yo ahora en Londres, intentando vencer esa limitación que te da los CAR-T del propio enfermo. Y eso es lo que ocurre, es que el paciente recae expresando la diana, pero porque el CAR-T se pierde, se agota, el medicamento se va agotando, persistencia limitada. Pero hay otro problema, y es que aunque el medicamento esté y perdure, cuando tú sometes durante mucho tiempo a una presión inmunológica a una célula tumoral, algunos clones leucémicos cambian la expresión de esa proteína. Y ya lo que era CD19 deja de expresarlo y por lo tanto, como dicen en mi tierra, si tienes un tío en Granada, ni tienes tío, ni tienes nada. Recaes. Persistencia, recaídas 19 negativos. Y aquí aparece el otro concepto que estamos desarrollando, los CAR-T de nueva generación. ¿Por qué no hacemos que en vez de que se reconozcan por una diana, que se reconozcan por 2 dianas? En vez de que el CAR-T reconozca solamente al CD19, que reconozca otra proteína adicional. Eso se llaman CAR-T duales o CAR-T tándem o CAR-T bicistrónicos, y que es simplemente generar constructos de ingeniería genética en el cual expresamos
diferentes dominios extracelulares, uno que reconoce 19 a 22, con diferentes dominios intracelulares, o en diferentes células, o en una misma célula, esto sería un bicistrónico, esto es una contracción, o un único dominio intracelular con dos señales, con dos dominios extracelulares. Esto sería el tándem que es el que tenemos nosotros en Madrid ahora. Y fijaros, ¿qué conseguimos con esto? Que pacientes donde solamente tienen el 19 no lo tienen, se puede unir con este. Y si no tiene este, se puede unir con este. Y si tienen los dos, se agarra con más aire. Es decir, hemos generado un sistema de reconocimiento específico, mucho más específico y activo, que en modelos animales es mucho más efectivo que el CAR-T, que además lo producimos muy fácil, lo producimos en menos de una semana con una pequeña tecnología que parece ciencia ficción, pero no lo es. Es algo muy sencillo, que además tenemos fenotipos memoria que aguantan y que en pacientes, como veréis ahora, hacen cosas tan impresionantes como esta. Esto es un niño que no solamente tenía leucemia en la médula, sino esto que veis aquí en amarillo se llama leucemia extramedular. Eso es incurable. Eso es una enfermedad. La leucemia no es un tumor sólido, es un tumor hematológico. Y este paciente tenía recaída en toda la parte abdominal. Pues fijaros todo esto verde, todo esto negro, cómo desaparece con 2 centímetros cúbicos que contienen 1 millón por kilo de células duales 19-22, sin ningún efecto adverso, salvo fiebre que tuvo el paciente durante 24 horas. Esta paciente, es que yo creo que os quedáis mejor cuando veis a paciente. Esta paciente es Alisa. Esta paciente la veo yo en Inglaterra. No la traté yo con el primer, pero sí la veo en revisiones. Esta fue la primera paciente en el mundo, al igual que Emily Whitehead recibió un CAR-T, la primera de ella misma. Esta fue la primera que recibió un CAR-T de un biobanco, de un donante anónimo, donde tenemos ya el medicamento preparado y se lo pusimos a ella. Una leucemia T. ¿Cómo hacemos eso? Pues hacemos un desarrollo y se va complicando un poco más la cosa. Ya incorporamos herramientas de edición génica. Hay diferentes ventajas, como os he dicho, del CAR-T Allo versus el CAR-T Auto. El auto, los linfocitos están más agotados, hay pacientes que no tienen linfocitos y tardamos un mes al menos en producirlos. Hay que sacárselos al paciente, hay que mandarlos a producir. Esto ya estaría totalmente hecho. Sin embargo, tienen riesgos. Tienen el riesgo de tener infección contra huésped, tienen mayor riesgo de inmunización. ¿Qué es lo que hacemos? Pues lo que hacemos en el laboratorio es editar, modificar, generar cambios a nivel genómico. ¿Para qué? Para que no expresen el HLA, para que no expresen el TCR, para que no expresen marcadores de senescencia y para que no expresen o para que no sean sensibles a un fármaco, que es el alemtuzumab, que se reconoce por el CD52, para que persista más. De esa manera, con esas modificaciones que la hizo nuestro compañero inmunólogo Qasim, inicialmente con las herramientas que conocemos como Talem, pero que posteriormente esta herramienta que sabéis que ya está más consolidada a día de hoy, que son los CRISPR-Cas9 o la edición de bases, la que estamos haciendo ahora, se van generando modificaciones mediante herramientas genéticas que nos van a permitir manipular la célula para que exprese o no exprese, para que quitemos o pongamos aquello que nos interese. De esta manera ya tenemos 3 estudios en GOS hechos. Uno es para el 19, que se hizo con enzimas de restricción, se hizo con Talem. Con CRISPR hemos hecho el CAR1952, que también ya tenemos datos. Fijaros
que son pacientes que ya han recaído al otro CAR. Estamos rescatando a pacientes que ya han recaído. Y con edición de bases tenemos 2 estudios ahora mismo. Uno para leucemia T, que es el CD7, el TBT, y el Caramel, que es para LMA. Tenemos ya otro estudio también para LMA. De manera que hemos pasado de esta paciente, que es Emily Whitehead, que ahora ya tiene 20 y tantos años, del 2012 fue la primera paciente. Hemos visto también a Lisa, ¿verdad?, que es la paciente que recibió el primer CAR halo. Y este es Matías, que fue el primer paciente que recibió un CAR-T dual en nuestro centro, ¿no? Y fijaros que también está curada. Ella es Berta, que es la hematóloga que trabaja con ellos. Y esta es una historia de éxito impresionante. Y con eso, como decía al principio algún compañero antes, la leucemia, que es el cáncer más frecuente de los niños y el que más mortalidad generaba, ya no es así. Sigue siendo el cáncer más frecuente de los niños, pero ya no es el líder en mortalidad por cáncer. Ahora son otros. Y es por esto que hemos hecho. ¿Cuáles son los problemas que tenemos ahora? Fundamentalmente los tumores cerebrales, los tumores sólidos. Y de los tumores sólidos, la historia es otra diferente. Es una historia de fracaso. Y es una historia de fracaso porque no hemos aprendido nada. Porque los cánceres sólidos de los niños son diferentes a los cánceres sólidos de los adultos. Y lo que hacemos es trasladar conocimiento de adultos a cánceres de niños. Y así no avanzamos. Muchos fármacos que funcionan en adultos no funcionan igual en niños, porque la genética, la inmunología, porque son totalmente diferentes. Sabemos que hay cánceres a día de hoy que seguimos sin curar. Yo llevo desde el año 99 dedicándome al cáncer infantil, los tumores rhabdoides, teratoides, atípicos, los tumores difusos de tronco, los sarcomas metastásicos, no se curaban en el 99, siguen sin curarse hoy, en ningún lugar del mundo. Ni la quimioterapia no es suficiente, la terapia dirigida no es suficiente. Y no es suficiente porque el concepto del tumor sólido es diferente al tumor hematológico. Es un órgano, es un órgano. Y ponía antes a una compañera, explicaba que, imaginaros que el CAR como coche, ¿no?, va muy bien, un Ferrari de estos va muy bien por carreteras, por circunvalaciones, pero pon un Ferrari en un campo, en un camino, se puede quedar atascado. Necesitas un tractor, necesitas... Eso es el tumor sólido. El tumor sólido es muy heterogéneo. Las células tumorales son heterogéneas, no todas expresan el mismo marcador. Hay células no tumorales dentro del tumor que impiden el infiltrado inflamatorio. Y por eso, todos los estudios clínicos que hemos hecho hasta ahora, incluso los más exitosos que han sido frente a GD2, no funcionan. Generan curaciones transitorias. Pues fijaros, niños que curábamos durante un tiempo, pero la enfermedad acaba progresando en la mayoría de ellos y con las diferentes dianas, ¿no? Explorando diferentes dianas, ¿no? Y estamos focalizando en qué dianas son específicas, pero si pensamos cómo tiene que ser un CAR-T para sólidos, hay que pensar en otra manera diferente. Es lo que conocemos como los CAR-T de nueva generación o lo que conocemos ahora como TRAC. Son estos camiones, ¿no? Son los CAR-T de cuarta generación. Tienen que ser multidiana. No puede ser una única diana, sino tiene que ser multidiana. Tienen que persistir mucho en el tiempo. No se pueden agotar. Y eso es algo muy difícil porque el microambiente del tumor sólido invita a la senescencia, invita a eliminarte. Tiene que hacerse de una forma rápida y sencilla, de una manufactura halogénica. Y tienen que ser capaces de reconocer también el microambiente tumoral y tener memoria central y efectora. Bueno, todo esto es lo ideal. La realidad es que no lo hemos llegado todavía, pero estamos cerca. Y estos son ejemplos que hemos hecho en nuestro laboratorio, cómo hemos modificado genéticamente células NK, le hemos dotado de propiedades memoria, hemos hecho una célula que ya no se llama NK, sino se llama NKE, porque hemos activado y hemos expandido, y fijaros lo que hace, es capaz de inducir remisión en pacientes con enfermedad pulmonar avanzada.
Y hemos conseguido en este ensayo a meter a pacientes en remisión cuando tienen enfermedad pulmonar, pero somos incapaces de inducir remisión cuando la enfermedad metastatiza en el hueso. ¿Qué eso os ocurre? ¿Qué un médico simple qué haría? Dice, bueno, pues, ¿qué puedo hacer para que el hueso me responda? ¿Qué haríais? En el pulmón es difícil entrar, ¿no? Hay que abrir, pero el hueso, ¿no? Pues eso es lo que hacemos. A esta chiquilla lo que tenía metástasis en los huesos y lo que hicimos fue directamente ir a los cuerpos vertebrales, a las costillas. Estaba llena de la pobre de enfermedad en todos sitios y fuimos uno por uno poniendo el CAR-T allí donde tenía enfermedad, guiados por un TAC, una tal. Fijaros qué cosa tan rudimentaria. O sea, el pensamiento médico es así de simplista. Desde la investigación queremos hacerlo más fino, queremos hacerlo mejor. ¿Cómo podemos hacerlo mejor? Bueno, pues estamos, por ejemplo, trabajando en generar modelos que nos permitan llevar las células mediante nanotecnología. Estamos generando CAR-T a los cuales le ponemos nanopartículas de hierro funcionales. Son estas que veis aquí. Esto es un track, porque esto ya no solamente tiene es un track, porque no es un CAR, porque tiene un multidiana, porque tiene citoquinas para darle persistencia y porque tiene un sistema de estimulación de activación externo que es ENFAT. Y fijaros que a ese constructo que va a expresar la célula le estamos dando propiedades físicas. Estamos haciendo que se quede atrapado allá donde están imantadas las células. Es decir, de esta manera hemos desarrollado este ensayo que lo que pretende es que vehiculicemos los CAR allí donde nos cuesta más llegar, que por ejemplo el sistema nervioso central no es tan accesible como el hueso. Eso es el próximo ensayo que abriremos, si Dios quiere, a final de año. Además, estamos trabajando en cuando se generan todos estos linfocitos, hay unas partículas, unas vesículas que pueden ser tan eficaces como las propias células y son más pequeñas, difunden mejor a través de la barrera hematoencefálica. Bueno, podrían tener, que son los exosomas, es una colaboración que estamos haciendo también en el CENIO. Bueno, pues esto es un poco cómo vemos este escenario, ¿no? Pero esto no es solamente para cáncer. A día de hoy sabemos que los CAR se pueden utilizar en enfermedades donde el sistema inmune forma parte de ello, que son prácticamente todas las enfermedades. Enfermedades autoinmunes como diabetes, como esclerosis múltiple, como dermatomiositis, ELA. Hay un montón de enfermedades que se van a abordar en los próximos años, veréis, a través de estrategias o herramientas basadas en CAR-T. Y ya hay casos publicados en Lupus. Esto es una niña nuestra que está mandada a publicar con una dermatomiositis, una niña que estaba desactivada en ECMO. Y lo que es más importante para mí, os decía que los CAR-T es el medicamento que los americanos hablan del medicamento del $1.000.000. Es decir, esos 2 mililitros cuesta $1 millón. Imaginaros eso en un sistema sanitario público como el nuestro. No podríamos mantenerlo, ¿no? Bueno, las cosas cuestan lo que cuestan inicialmente. Luego yo creo que pues, al principio los primeros ordenadores costaban mucho y ya cuestan menos, ¿no? Digo yo que esto al final... Bueno, hay una herramienta muy importante que es la producción académica. Y que es cuando los académicos no tenemos interés, salvo el de curar al paciente, no hay ningún interés económico detrás, y nos dan las estructuras adecuadas, que son muy sencillas, que es simplemente generar una herramienta de calidad que nos permita un bioreactor, un separador celular y personal entrenado y formado para ello, pues podemos hacer pequeñas fábricas de producción de CAR-T, lo conocemos como point of care.
Y esto lo estamos haciendo en un hospital público en 15 metros cuadrados. Si Dios quiere, tendremos 115 a partir del año que viene, y donde generamos estas células para escala clínica para estos enfermos. Y como veis, pues pasamos directamente del laboratorio a tener la dosificación, a ponérsela al paciente. Bueno, esto lo hacemos fundamentalmente por el apoyo de fundaciones y de charity, ¿no? En este caso, la Fundación Cris contra el Cáncer es la que nos ha ayudado a incorporar a personal no médico en los hospitales. Esta doctora no es médico ni es enfermera, es bióloga. O a tener ingenieros o informáticos o tener bioquímicos. Empezamos a tener dentro de los hospitales personal investigador que están directamente cuidando a los pacientes. Fijaros que llevamos ya 22 productos point of care, serían 22 millones de euros que le hemos ahorrado al sistema sanitario público. El precio académico está alrededor de los 10.000 euros, no vale más. Y más de 43 pacientes tratados en 5 ensayos clínicos. Pero esto acaba de empezar. Nos acaban de financiar un proyecto que se llama CAR for All, que es CAR para todo. Tiene trampa porque All es Acute Lymphoblastic Leukemia, que es pero el centro es el ALL, pero vamos a dar cabida a 19, a Dual, a INKI-G2D, a B7H3, a Cyclex 15, a GD2, a CD7, a CD5, a toda la espectro de la leucemia, que no es 19. Y como comentaba Carl Jung, al principio él decía que cuando él trató a Emily Whitehead, él hablaba que bueno, pues que la historia del CAR acababa de empezar. Y nos parecía a todos, bueno, esto no os podéis imaginar el follón que supuso en España a todos los niveles, con ministerio, con hospitales. Bueno, puedo contar mil anécdotas. Y recientemente, cuando le dieron un premio aquí en España a Carl Jung, vino a decir que el límite de la terapia CAR es el cielo, ¿no? Como diciendo que realmente no hay límite, ¿no? El límite está en nuestra imaginación, está en vuestra imaginación. Los ingenieros que tenéis que ayudarnos a desarrollar este tipo de terapia. Y nada, daros las gracias por vuestra atención, espero no haberos aburrido mucho. Este es el grupo con el que trabajamos desde hace un año. Tenemos esa dualidad de tener posibilidad de utilizar la infraestructura de un centro de alta complejidad y de potente investigación y de interactuar con grandísimos investigadores como es el CENIO y abrir un poco la ventana de la problemática del cáncer infantil. Y, bueno, pues con mi grupo de médicos y mi grupo de investigadores, en mi sueño, ¿no? Que es crear estos hospitales de investigación, ¿no? Que es lo que hay en Estados Unidos, los Research Hospital. Aquí son hospitales universitarios. A mí me gusta más el concepto de Research Hospital, ¿no? Porque son los Cancer Centers, ¿no? Es el gran sueño, que es lo que tenemos en Gosh, lo que tuvimos en Memphis, y ojalá pronto lo podamos tener también aquí en España. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Antonio. No puedes haber esperado, pero yo creo que todo esto es como vertiginoso. Un final que te queda cuando oyes a Antonio siempre es la misma. La perspectiva histórica es preciosa, solamente te permite entender cómo empezó todo esto, pero la complejidad es alucinante. Pero bueno, los mensajes para llevar a casa yo creo que están bastante claros. No es tan importante acordarse de lo que es CD19, etcétera, sino muchas otras cosas. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene alguna curiosidad malsana que quiera? Ay, qué bien, qué bien. Cuando uno pregunta, uno se pone nervioso, pero no. Aunque los cures, después la probabilidad de tener cáncer es alta, igual que en adultos, o baja, porque antes los cures vas a seguir teniendo. Pues mira, se me pone el pelo de punta porque acaba de tener un segundo tumor. Te contesto por parte, te cuento la anécdota. 1 de cada 10 niños que curamos en 10-20 años hace un segundo tumor. Muchos de ellos lo hacen ya en edad adulta. Hacen un tiroides, hacen una piel, un melanoma, hacen una mama. Jóvenes, adultos jóvenes. Es decir, y eso no se cuenta. En la cara B que no se cuenta. Curamos, pero curamos mal. Yo quiero curar y curar bien. Y curamos mal porque el mismo tratamiento que utilizamos para curar induce alquilantes, inducen daños en el DNA y generan
es un carcinógeno, es una exposición a un carcinógeno que genera cáncer. Y te cuento la anécdota que estando en Londres, una de mis primeras enfermas a la que hicimos uno de los trasplantes hematobióticos más novedosos del mundo, en el año 2013, en el 2024 empezó así con, aparte de esa amiga de mi hija Carla, una adolescente, empezó con dolor de cabeza y bueno, y le hicimos una prueba de imagen y ha hecho un rhabdomyosarcoma celular con un gen de fusión que se llama TCFP2, que hay 20 casos descritos en el mundo, que gracias a la unidad que tenemos en el CENIPAD hemos secuenciado, hemos identificado, hemos puesto un tratamiento diana y está ahora mismo recibiendo un inhibidor de ALK y está en remisión. Pero hacer la historia corta y contestarte, el 10% de los niños que curamos desarrollan un segundo tumor en 10 a 30 años. Esto es por culpa del tratamiento más que de su predisposición. No solo del tratamiento. Ahora también sabemos que 1 de cada 10 niños que tienen cáncer, también el 10%, pero esto lo sabemos de hace 4 o 5 años. Un paper que sacaron en St. Jude, tiene predisposición en línea germinal, es decir, las células vienen ya de serie con un daño que le predispone a tener cáncer en edad pediátrica. 1 de cada 10 solo que tienen cáncer. Para tener cáncer hace falta generalmente en los niños lo que llamamos teoría de los 2 insultos. Un insulto desconocido o genético en algunos casos, que es este que te cuento. Luego un segundo insulto, ¿no? Que puede ser infeccioso, que puede ser inflamatorio. Entonces, el 10% de los niños que hacen cáncer tienen esa predisposición y el 10% de los niños que tratamos hacen cánceres en edad adulta. Esta niña, como la trasplanté, con 4 meses, a los 10 años era una adolescente con 12 años, Isa. Terrible, ¿eh? Estaba en Londres y lo manejamos fenomenal, porque aparte es una paciente que tengo mucha relación con ella, porque esto, y bueno, y en un mes, bueno, lo presenté en todos sitios, nadie fue capaz de ayudarme y solo fuimos capaces de secuenciarlo en tal, y hay 20 casos descritos con un gen de fusión que se llama FUS-TCGP2 y que gracias a Dios nos ha permitido sobreamplificar una proteína que es ALK y le estamos dando un medicamento que por supuesto no está aprobado para niños, por supuesto, que es otra batalla que un día entraremos si queréis. Diga la ministra o la consejera de Sanidad de los diferentes partidos, digan, si peleen entre ellos, no hay medicamento, no hay accesibilidad a los nuevos medicamentos para niños. Pero claro, esta niña es una de los 12 millones de niños que hay en España. Le hemos dado el lorlatinib, que es un inhibidor de ALK, que se pone fundamentalmente para cáncer de pulmón, ALK, y la hemos metido en remisión. No sabemos lo que durará. Hay papers que hablan de hecho, está bien un cardiólogo también, porque el lorlatinib genera toxicidad cardíaca y tal. Tenemos también que vigilarlo. Los niveles de ALK en el crizotinib inicialmente generan resistencias, este de segunda generación, y parece que persiste más, que generan menos resistencias y que por lo tanto a priori esperemos que no decaiga, porque si decae estamos sin herramienta. Y en relación con esto, en pediatría no sé, pero en adultos, los tratamientos con células CAR-T también se han asociado en alguna medida a tumores inducidos por el propio tratamiento. ¿Lo veis? ¿Cuál es? Esa es muy buena pregunta la que hace Fernando en este momento. Ahí, las modificaciones genéticas que hacemos en las células a veces generan aberraciones. Entonces, ha habido una alerta muy importante, los estudios de seguimiento. Esto es un medicamento nuevo. Y como todo medicamento nuevo es clave lo que llamamos farmacovigilancia. Es decir, lo que pase. Tú tomas un medicamento y te puede pasar algo que puede estar relacionado con el medicamento o no. Entonces, una de las cosas que hemos visto es que los pacientes con CAR-T, lo que han recibido CAR-T a lo largo de los años, que ya llevamos aproximadamente casi 7 o 8 años en todo el mundo recibiendo, yo creo que ya más de 50.000 pacientes en el mundo tratados con CAR-T aproximadamente, aproximadamente un 7% de los pacientes han desarrollado un segundo tumor. Segundo tumor que no quiere decir que esté inducido por el tratamiento. Es lo que hablábamos, son pacientes que han recibido terapias. No, antes de llegar el CAR-T es el último recurso. Han recibido quimios, cirugías, radios, y por trasplantes, y por último el CAR-T. Y hacen a lo mejor un colon o hacen... Pero hay un porcentaje pequeño que han desarrollado patología T, leucemias T.
Leucemias T es la célula en la cual modificamos para meterle todas estas alteraciones. Y en eso sí se ha descrito que algunas alteraciones sí han inducido la mutagénesis insercional, han generado proliferación de leucemias T. Parece que es un porcentaje tan pequeño, es un 0,08%, pero se ha descrito, el beneficio es mucho mayor que el riesgo. Pero efectivamente, cuando informamos de la terapia CAR-T, informamos que puede ocurrir un segundo tumor, relacionado con el CAR o no. Como decimos en most likely que no, Sí. pero ahora informamos de eso también, efectivamente. Tengo alguna pregunta. De un estudiante joven. Es por curiosidad. Cuando os planteáis la edición, con la técnica, en fin, que consideréis, Encima de la descripción o por... ¿cómo elegís, digamos, la parte del gen que vais a modificar? O sea, ¿qué estudio previo basáis para decidir en qué dirección vais a la edición? No soy la persona más adecuada para contestarte a esa pregunta. Lo que sí te puedo contestar es que ¿por qué hacemos edición? ¿Qué necesidad tenemos de hacer edición génica? Básicamente es cuando hacemos terapia alogénica. Es decir, cuando queremos que una célula de cualquier persona con la que no se comparta nada no sea rechazada. Entonces tienes que quitar el HLA, pero no quitas el HLA completo. Porque si tú a una célula le quitas el HLA, es un cambio, es una proteína tan importante que la acabas haciendo aberrante. Quitas solamente la fracción beta. Por ejemplo, dejas la alfa y dejas la gamma delta. ¿Qué hacemos por qué quitamos el C52? Quitamos el C52 porque ponemos alemtuzumab. Pero si nos hace inestable, que las NK son inestables, no quitamos el C52, lo que hacemos en vez de poner alemtuzumab, ponemos timoglobulina ATG. Es decir, jugamos en función de qué estrategia vamos a hacer. Por ejemplo, esta última edición de quitar un checkpoint inhibitor, que estamos quitando NKG2A o estamos quitando PPD1, en cánceres pediátricos no parece que sea muy relevante, porque los checkpoint inhibitor en los cánceres infantiles no ha demostrado. Entonces, cuanto menos le toques a la célula, más estable parece que puede llegar a ser. La estrategia que os he contado, la más compleja que hay ahora en el mundo, que son las 4 ediciones génicas, que ya es una gran labor, pero lo han hecho por edición de base, ni siquiera por CRISPR pudieron conseguirlo, y por edición de base se han conseguido estabilidad, y de momento son los estudios que hay. Pero no sabía explicarte qué diana o qué locus específico lo hace. ¿Alguna preguntilla más? Estáis todos muertos ya. Bueno, pues si no hay nada más, muchas gracias a todos por vuestra atención. Muchas gracias, Antonio, por esta estupenda charla, y gracias a Quais por facilitar este tipo de cosas. Todo, etcétera. Sí, se me olvidó agradecer, efectivamente, agradecer a la Fundación y agradeceros a vosotros por aguantar este rollo, porque entiendo que para los estudiantes no médicos, pues he intentado cambiar un poco el mensaje, ¿no? Tal, y que os quedaréis con las ideas. Y os necesitamos, ¿eh? Yo, de verdad, me encantaría que los no médicos, los estudiantes, los ingenieros... Como biólogo me he sentido muy recompensado cuando he visto que la persona que hace los carteles de tu hospital San hay vida después de la biología. Que nos necesitáis, ¿en qué parte del proceso o qué papel puede tener el ingeniería en este proceso? Pues desde el principio. O sea, no te sugerativismo, o sea, vosotros tenéis un hemisferio o algún área más desarrollada que la nuestra. Yo has visto cómo pensamos. Si no hay linfocitos, ¿por qué no ponemos linfocitos? Si no hay sangre, ¿por qué no ponemos sangre? O sea, pensado de una forma muy... La medicina y la alopatía, ¿no? Lo uno o lo otro, ¿no? Nuestra visión es una visión de desarrollo, de diseño, ¿no? Necesitamos mucha parte de diseño, ¿no? Por ejemplo. Necesitamos mucha estrategia de infraestructura. Por ejemplo, una cosa de la que necesitamos es salir de la mafia, pero no es la palabra adecuada, el monopolio de la industria farmacéutica. Necesitamos que los bioreactores sean marca blanca también.
necesitamos que desarrollemos modelos de separación celular o de bioreactores para producir CAR-T, pues, de manera española, por decirlo. Estoy pensando en española porque hay un modelo español que se llama el modelo Certera, que es uno de lo que estamos desarrollando ahora en Terafront, que es una empresa española pública, que el objetivo es eso, es que la elaboración de estos medicamentos, desde la materia prima, que es la sangre que dona una persona que es altruista, nosotros en Estados Unidos pagan por donar. Sí, sí. Aquí eso se nos, ¿sabes? Toda esa visión que tenemos tan altruista, que la mantengamos, ¿no? Que los desarrollos se hagan también con un bioreactor, lo vamos a hacer con una marca española, que toda la fluídica se haga con desarrollos de ingeniería propia, que los vectores, la generación de vectores virales que dan esta información, pues que también lo vamos a hacer en instituciones españolas. Actualmente los vectores, solo hay una empresa en España que lo hace, que es Creati, no funciona muy allá, los estamos comprando en Holanda. Es decir, en el proceso, que es tremendamente complejo, laborioso, necesitamos expertise diferentes al médico. El médico, insisto, que son lo menos importante, de verdad, ¿eh? Lo que pasa es que hace falta médicos que tengan esta idea y que no se vengan abajo como le dijeron a Thomas y a otros, porque si no, lo único que hacemos es lo que los libros ya han hecho, ¿no? Y si los libros ya lo han hecho, pues ¿para qué? El problema sigue. Pero necesitamos expertise de biólogos, de ingeniería, en ese proceso existencial. O sea, si yo te cuento todo esto, igual a ti se te ocurre otra manera de desarrollar un constructo tridimensional, ¿sabes? Ya podemos hablar con investigadores que nos hablen de cómo es la sinapsis inmunológica, qué estructuras funcionan, y que busquemos afinidades, no afinidades. Ahí entran ya conocimientos matemáticos. Por ejemplo, tengo una colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha, con un matemático, que él ha hecho modelos predictivos y ha modelizado perfectamente en qué paciente va a responder el CAR y en qué no, o qué dosis hay que dar, en función de una serie de variables que lo han modelizado. Uno de los mejores papers que tengo yo tengo un puñetera idea de la cuadra, como comprenderéis. Pero de eso se trata. De que lo que yo no tengo ni idea, pues que tú sabes, de eso no se trata. Y eso es la ciencia en este momento. Y ahí, o sea, que en todo el proceso lo que tenéis que tener es interés de acercaros y entender el problema. Y también que tengamos sensibilidad tal, de poder incorporarlo, que actualmente meter a personal no médico a los hospitales es complejo. Bueno, pues muchas gracias y nada, hasta la próxima. Si alguien ha llegado a última hora y nos ha fichado, lo fichamos ahora en un momento.